Vamos a comenzar con la clase de Arduino en Packet Tracer, cómo programar Arduinos en Packet Tracer. Nosotros nos vamos a ir a Packet Tracer, a la parte de componentes, y vamos a tener que tenemos dos tipos de Arduino. MCU, déjenme agrandar un poco. Tenemos MCU Arduino y SBC Arduino. SBC Arduino es para Python, por lo tanto nosotros vamos a trabajar con Arduinos de Python. Los Arduinos sirven para programar distintas actividades que pueden ser a partir de algún tipo de algoritmo relacionado con la información que llega de sensores o simplemente información por tiempo o como a mí se me ocurre. Lo que vamos a ver ahora al comienzo simplemente es ver algunos actuadores para entender cómo funciona más o menos la programación. Luego, cuando ya estemos avanzados en el curso, vamos a ir agregando sensores para manipular sensor con actuador. Y ya al final agregamos IOT para manejar con Arduino. Lo primero que vamos a hacer es insertar un LED básico. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a usar el cable custom de IOT, perdón, de Arduino, en el cual voy a conectar el LED con alguna posición de 0, de 1, de 2 hasta de 9 de el Arduino. Esta posición es bastante importante dado que me va a indicar el número exacto en el cual yo voy a programar. Por ejemplo, a lo que me refiero es, vamos a abrir Arduino y nos vamos a ir a la programación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, para no perderme, antes de seguir, vamos a abrir Blink Python y Main. Nos va a abrir esto. Lo voy a explicar a continuación. Antes de seguir al LED, voy a ir a opciones avanzadas, configuración, y le voy a cambiar el nombre. En vez de IT1, le voy a poner LED y ahora le voy a poner el número que va a indicar dónde está conectado. ¿Para qué? Así yo verlo acá y poder programar de mejor forma. ¿Qué voy a hacer acá? Esto no es absolutamente nada. Lo voy a borrar. Lo que está por defecto es todo lo que está acá. Estas son librerías que yo importo para usar algunas funciones de tiempo, por ejemplo. Acá se define el método principal, se hace un pin mode, se imprime un blinking en el caso de que funcione correctamente y se empieza a ejecutar este while que es un ciclo infinito. Esto es un ciclo infinito. Hasta el momento el programa, el Arduino no hace absolutamente nada. Lo primero que yo voy a hacer es ver las especificaciones del LED. Dice, este es el LED estándar verde. El color es verde y se puede usar de la siguiente forma. Tengo que ir, lo que me interesa a mí es Direct Control, no tiene. Local Control, esto me interesa a mí. Esto puede ser escrito con Analog Write. O sea, yo para manipular este Arduino perfectamente tengo que escribir Analog Write. Y luego los valores que puede tener este LED son de 0 a 1023. Eso va a depender el nivel de potencia con el cual ilumine. Por ejemplo, vamos a programar. Dijimos que para referirnos a este Arduino íbamos a escribir analog write. Ahora, esta función, ya saben, como son funciones, abre y cierra paréntesis, pero tiene dos argumentos. El primer argumento va a ser la posición donde está conectado el LED, donde está conectado en 0. Luego va a ser el estado. Los estados, como vimos, puede ser de 0 a 1023, que va a depender la fuerza con que ilumina el LED, o simplemente puede ser high y low. Low es totalmente apagado y high está en su máxima potencia. Por ejemplo, lo voy a encender en high. Voy a ejecutar el programa
¿Y qué va a hacer? Va a encender el LED en su máxima potencia. Apaguemos el LED. El LED no se va a apagar porque en ningún momento le di la instrucción de apagarlo. Ahora volví a programar. Con run yo ejecuto mi programa y en este caso se apagó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Solamente para probar vamos a dar el número 100 y vamos a volver a encender. Si se fijan, enciende, pero no a su máxima potencia. Les voy a enseñar una función que se llama delay. Delay es una función que da una espera en milisegundos. Por lo tanto, si yo le doy 500 de delay, lo que voy a hacer es que va a ejecutar la primera opción que está en la línea 8, luego va a hacer una espera de medio segundo y va a ejecutar la siguiente opción que dice ahora que la potencia del cambie a 200, de 100 a 200 va a ir incrementando de a poco, entonces medio segundo más, aumenta ahora a 300 y luego voy a dar medio segundo más y termino mi código, pero el programa va a volver al principio porque es un while, lo va a apagar, perdón, le va a bajar la potencia a 100, medio segundo más, 200, 300, y así se va a mantener constantemente, por lo que hace mi software. Se ve de la siguiente manera. Ya. Entonces, dentro de lo que hemos visto actualmente en la programación de este LED en Arduino, es que para yo referirme tengo que ver la especificación de cómo yo me refiero al LED y también saber la posición donde está conectado el LED. Ya, ahora vamos a ver qué otros actuadores tenemos. Luego vamos a ir con los sensores. Tenemos un aire frío, una alarma, entre los que me importan. Esto de acá es, deme un segundo. Ya, ahora sí. Esto no sé qué será. No, no, voy a buscar la traducción. Sailing Sprinkler. Debe ser un sensor de un botón para acceder. Este es calefactor. Este es un LED. Este es un LCD. Un motor. Un, debe ser como una especie de parlante o algo así. Este es un LED RGB, el cual vamos a analizar ahora. Ya. ¿Alguien conoce el significado de RGB? Por lo general es un significado que se le da a la programación en colores, ¿ya? RGB hace referencia a Red, Green, Blue, ¿ya? Por ejemplo, el estado máximo de Red puede ser de 0 a 255. El estado máximo de Green puede ser de 0 a 255. Y el estado máximo de Blue, el rango de Blue es de 0 a 255. Por ejemplo, si yo defino una opción, voy a ir acá, como elimino esto y voy a elegir RGB, supongamos que esa es la configuración y acá le doy la cantidad de red 0, la cantidad de green 255 y la cantidad de blue 0, lo que va a hacer es que el color que se va a mostrar es un verde, el verde más puro que existe. En cambio, si yo borro acá y coloco 0 y acá en red coloco 255, se va a ver el rojo más puro que existe. ¿Qué pasa si yo mezclo estos colores? Por ejemplo, la mezcla de todos al máximo dan como color blanco. Todo en 0 da como color negro, significa que no hay color. Y así puedo ir mezclando para llegar a toda la gama de colores que conocemos. Ya, esta fue la explicación de Red, Green, Blue. Ahora vamos a ver cómo se configura este LED. Dice que el LED se va a conectar a tres espacios del Arduino, o sea, no va a ocupar solo uno, va a ocupar tres. Y como vemos acá, puede ser mapeado con números que van hasta el 255.
Eso es lo que lee, que implica el máximo, igual que el LED. El LED va de 0 a 255, donde 255 implica la máxima potencia, que es 1023. Local Control Analog Write es la palabra que nos interesa. No tiene Direct Control, Remote Control tampoco. Y la especificación es la siguiente. Puede ser un valor de 0 a 200, a 1023, en realidad es 255 para red, green. Lo primero que vamos a hacer es hacer la conexión. Vamos a eliminar el otro LED y vamos a hacer una nueva conexión en 0, en 1 y en 2. ¿Por qué está de color rojo? Debe ser por color rojo, no tiene ninguna configuración. Si yo ejecuto el programa, no va a hacer absolutamente nada. ¿Ya? Lo que voy a hacer yo es indicar analog write. Por ejemplo, en lo que está en 0 va a estar en 0, apagado. Haré la misma condición, red, green, blue. Por lo tanto, como yo conecté el red primero a 0, va a ser red 0, todo en 0. Voy a echar a correr esto. Y ahora sí, está en negro porque lo que está conectado a 0, que es red, está apagado. Lo que está conectado a 1, que es green, está apagado. Y lo que está conectado a 2, que es blue, está apagado. Por ejemplo, si yo cambio el blue a 1, lo que va a hacer es que el color del LED, cuando se encienda, perdón, 1 muy poco, tiene que ser 255. Recuerden, o high en su defecto. Perfecto. Se va a ver azul. Recuerden que va de 0 a 255, o en su defecto el valor máximo, que es high. Ya. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dejar en 0 el blue y vamos a dejar el verde en su máxima potencia. Y vamos a ver cómo se ve. Así se ve el verde. ¿Qué pasa? ¿Qué color me da si combino verde con rojo? Me da el color amarillo. ¿Ya? Esto en su máxima potencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si el rojo no es tan fuerte y se lo bajo solamente a 100? 100, 255 y 0. Me da el color verde un poco limón. No, no es limón, es como un centella. Bueno, ustedes ven. Ya, acá pueden hacer la combinación que ustedes quieran. 35, yo no manejo muchos de colores, pero ustedes van programando lo que se les ocurra. Ya, 0 dejemos acá, 0 y 0. ¿Ya? Podemos usar esto como estados. Por ejemplo, indicar que si una variable está en su óptimo, que el color del LED sea verde, o sea, que el analog write 1 esté en su máxima potencia, que es 255. Y se va a ver de la siguiente forma el LED, verde claro. Si yo quiero que si esa variable que voy a crear, que por ejemplo puede ser la temperatura de una habitación, está entre, por ejemplo, 20 y 30 grados Celsius, significa que está muy elevada, yo voy a dar la indicación de que el LED esté en amarillo. Y en el caso de que esa temperatura sobrepase los 30 grados, indicaré que el LED cambie a color rojo. ¿Cómo digo eso? Por ejemplo, hay, todavía no vamos a introducir sensores, falta muy poco, pero eh, hay una forma de ver la temperatura de la habitación. Vamos a usar simplemente un monitor de temperatura acá.
¿ya? Y voy a ejecutar mi programa. Actualmente hay 21,64 grados Celsius. Yo puedo indicar si la temperatura es mayor a algo que se cumpla lo que acabo de decir. ¿Qué voy a utilizar yo para medir la temperatura? Ahora vamos a entrar a los sensores. En los sensores tenemos varios tipos de sensores. Un botón es un sensor. ¿Por qué? Porque manda una señal. ¿Ya? ¿De qué forma se acciona? El botón manda señal de que está activo o desactivo. El interruptor también. La diferencia es que queda activo mientras yo no cambie nada o desactivado. En cambio, el botón se activa y vuelve a su estado original. ¿Qué otra cosa me interesa conocer de acá? Acá. Esto es un sensor de temperatura, pero no lee directamente de grados Celsius, sino que el sensor de temperatura lo que hace es monitorear. Este sensor manda una señal de 0 a 1023, donde 0 equivale a menos 100 grados Celsius y 1023 equivale a 100 grados Celsius. Por lo tanto, no es que me mande la temperatura. Yo para calcular la temperatura voy a hacer un cálculo matemático. Les voy a mostrar a continuación cómo hacerlo. Primero voy a conectar mi sensor al Arduino en 3. Por lo tanto, voy acá a la especificación avanzada configuración y le digo sensor temperatura que está conectado en 3 para ordenarme. Está conectado en 3 y voy a aplicar lo siguiente. Esto lo voy a dejar en pausa, ya sabemos cómo se utiliza, así que voy a colocar que el voltaje que manda el sensor de temperatura o una variable auxiliar va a ser igual a digital read 3. O sea, el valor que me arroje el sensor lo voy a guardar en auxiliar. Yo sé que lo voy a escribir acá. Ya, está muy pequeño, siempre se me olvida. De esta forma se ve mucho mejor. Ya, lo que está en lo que me lea acá, para que entiendan a lo que digo, voy a imprimir el valor que manda el sensor. Por ejemplo, hay 20 grados Celsius y el valor que manda el sensor es 614, no tiene relación todavía. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente hacer una regla de 3 simples. ¿Cómo? Stop. Ya. Lo voy a escribir. Esto no es código, sino que simplemente escribir como la temperatura varía entre menos 100 a 100. Yo voy a hacer una variable que se va a llamar temperatura modificada, que le sumo 100 a la temperatura para que varíe entre 0 y 200 grados Celsius en relación a 0 y 1023, que es la relación que tiene el sensor de temperatura. O sea, significa que cuando el sensor marque 0, la temperatura va a ser 0 y cuando marque 1023, la temperatura va a ser 200. ¿Por qué hice eso? Simplemente para no trabajar con números negativos. Con esto puedo hacer una regla de 3 simples. Yo sé que 200 equivale a cuando esté en 1023 y luego en la parte de abajo de la regla diría que lo que mande de lectura va a ser igual a la temperatura X. Por lo tanto, haciendo los cálculos, yo tengo que despejar X, que es la temperatura que yo quiero saber, aumentada en 100. X va a ser igual, como pasa multiplicando X acá arriba y 1023 dividiendo, va a ser a 200 por la lectura. La lectura yo sé que es la variable auxiliar, luego les voy a indicar por qué. Dividido por 1023. De esa forma voy a tener la temperatura aumentada en 100 grados Celsius. Por lo tanto, si quiero saber la temperatura, va a ser igual a X menos 100.
Esta es la fórmula que tengo que aplicar para todo. Ahora yo sé que la lectura es igual a auxiliar. Lo escribí mal. Voy a copiar y pegarlo de acá. Ya. Esto es simplemente para yo guiarme en cuanto a la operación lógica. Entonces, para calcular la temperatura, recuerden que estamos en Python, por lo tanto yo solamente uso las variables, no tengo que definir tipo ni crearla con variables. Auxiliar es igual a digital read 3, o sea, la lectura del sensor, que en este caso era 614. Hace este cálculo y el resultado de eso le voy a restar 100 para que me dé la temperatura. Y finalmente voy a imprimir T. Esto lo hice para que vean si funciona o no. En estos momentos hay 14,52 grados Celsius, ya que me marca 14, 13. Bueno, hay una diferencia que es de 1 grado aproximadamente. Ya. Debe ser por el tiempo en que se envía la señal. Pero con eso ya puedo hacer un cálculo o una aproximación total con una variación de error de 1 grado, no es tanto, no afecta tanto mi programa. Perfecto, entonces ahora puedo hacer lo siguiente. Si la temperatura es menor a 15 grados, lo que voy a hacer es que quiero que el monitor, eso esté encendido. ¿De qué color? Verde. Red, green, blue. Por lo tanto, sería el green está conectado, ¿no? Sería analog write 1,255. De lo contrario, perdón, eso es código de otro lenguaje. De lo contrario, si la temperatura es mayor a 30, lo que voy a hacer es que esto va a decir lo siguiente. Les voy a explicar mi lógica. Si la temperatura es menor a 15, que esté en verde. Si la temperatura, del caso contrario, significa que la temperatura es mayor a 15. Si es mayor a 30, quiero que esté en rojo. Y el rojo es el primero, por lo tanto, analog write 0, porque el rojo está conectado en la posición 0,255. Y de lo contrario, a este if, que significa lo contrario, que esté entre 15 y 30. Entonces voy a decir que analog write 0,255 y analog write 1,255. ¿Qué significa esto? Que va a estar en amarillo. Va a ser la mezcla entre el red y el red. Perdón, entre el green y el red. Ya, entonces acá voy a empezar a copiar, que significa que voy a tener apagado el 0 y el 2, y acá voy a tener apagado el 1, voy a tener apagado el 1, el 2, y acá voy a tener apagado el 2 solamente, y los demás funcionando a acción. El 2 que esté en 0. Voy a ejecutar mi código y hay un error en la variable temperatura. No la definí bien. Porque le definí como T. La voy a definir como temperatura. Y ahora sí voy a guardar y ejecutar el código. ¿Dónde tengo T? Ya, print.
print temperatura. Ya, ahora sí. Como la temperatura, si se fijan, esto está bajando, se demora un poco este termómetro, pero va a llegar a 5 grados en cualquier momento. 5 grados, yo me voy acá, es menor a 15. ¿Y cuál fue mi indicación? Que el 1 estuviera al máximo. El 1, recuerden, 0 es rojo, 1 es verde. 1 al máximo significa que va a estar en verde. Que está bien, eso es correcto. Para que funcione ahora, lo que yo voy a hacer, esto no le entra a ustedes, pero voy a ejecutar calor, ¿ya? El calefactor lo voy a conectar. ¿Por qué lo conecto a un MCU? Porque solamente se puede activar desde un MCU por la especificación técnica que tiene. Ya, dice Digital Write 1. En este caso es 0. Voy a colocar programación JavaScript digital 0 es igual a 1. ¿Qué va a hacer eso? Lo voy a echar a correr. Va a encender el calefactor y al encender el calefactor, inmediatamente la temperatura que va a encontrar acá ahora va a empezar a aumentar. De a poco, no de golpe, sino que va aumentando de a poco. Si te fijan, ya no está disminuyendo, sino que va aumentando. Vamos a esperar un rato, un cierto tiempo, para ver los cambios que va a efectuar mi código. Déjenme ver si puedo adelantar este proceso. Ya. Entonces, el 1 y el 2 también va a estar encendido. Stop run. Ya. De esta forma la temperatura va a ir aumentando mucho más rápido. Debería. Sí, y lo está haciendo. Se nota. Déjeme verificar si estoy grabando la clase. Sí. Y compartiendo pantalla también. Perfecto. Ya van 12 grados Celsius. 13, 14, ya, 15. Ya, hay una pequeña desfase, pero ya pasó y cambió el color a amarillo. Sigue aumentando y le indiqué que cuando pasara a los 30 cambiara a rojo. Vamos a esperar los 30 y con eso finalizamos esta pequeña clase, la cual queda pendiente una última clase para luego desarrollar el trabajo 3, que va a ser algo muy similar a lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Ya? Es algo de que aprendan a controlar. Obviamente les voy a solicitar otro sensor para que no hagan exactamente lo mismo, sino que se basen en esto y lo puedan desarrollar. Para mí este es el trabajo más fácil que van a tener y con esto tienen bastante probabilidad de eximirse si es que se ponen las pilas. Estamos cerca de los 30, ya pasamos los 30. Recuerden que tiene como una diferencia de 1 grado.
Ya, en estos momentos debería cambiar a rojo. Perdón. Vamos a ver si la temperatura es mayor a 30. Claro, la temperatura es a 15, cambio a amarillo porque no está cumpliéndose esto. La temperatura ahora es mayor a 30, debería ejecutar este código. Y dice que analog está mal escrito, por eso. Llegó a 30, pero acá está mal escrito. Acá debería decir write y escribí virt. Así que obviamente lo que llegó a 31 y me arrojó un error. Eso fue lo que pasó. Vamos a ejecutar de nuevo el código y como la temperatura está en 47 grados ya, obviamente cambió a color rojo. Ya chicos, en el siguiente video se los voy a subir lo más probable que mañana y con el video también el trabajo. Que estén bien.